Bueno, hermanos, como dije al principio, esta es la continuación de lo que empezamos a ver el domingo pasado. Y decíamos que esta historia que tenemos en el capítulo 2 es una historia muy particular. Podría no estar. Los que pudieron ir a sus casas y hacer la tarea de leer el capítulo 1 y luego el versículo 3, podrán estar de acuerdo conmigo de que podría continuar sin ningún problema. No sé si lo hicieron, yo el domingo pasado les decía, vayan a sus casas y lean el capítulo 1 y luego salten al capítulo 3 así sin pasar por el 2 y ustedes van a ver que esa historia continúa lo más bien. Es por eso que este capítulo 2 llama nuestra atención. Podría no estar, pero Dios quiso que esté para que nos enseñe que Él está al control de todas las cosas, Él está al control de la historia y que este libro, si bien es un libro histórico, no cuenta la historia de Josué. El protagonista no es Josué. Esto recuérdenlo, voy a decirlo incansablemente. Están los personajes, van a haber otros personajes, pero el protagonista no es Josué, es Dios. Es Dios que está escribiendo su historia. Es Él el que por medio de Josué y por todos los personajes que se van a ver a lo largo de este libro, vamos a ver a un Dios que se manifiesta de tal forma que todos concluyamos en que Dios realmente es el Dios que cumple sus promesas. Entonces, hermanos, eso tiene que estar en nuestra mente. Toda esta historia nos tiene que mostrar algo de Dios, no solamente de las personas, porque si solamente nos basamos a ver a las personas, estaríamos desviando nuestra mirada de lo que la palabra de Dios quiere mostrarnos. Porque toda la Biblia nos tiene que mostrar a Dios, nos tiene que conducir a Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Toda la historia bíblica, no solamente esto, todo. Toda la escritura nos habla del Señor. Entonces debemos en nuestras mentes, en nuestra lectura, en la predicación, detectar cómo Dios está mostrando a lo largo de la predicación y a lo largo de la historia. Entonces, continuaremos con esto que he titulado Rahab y la divina providencia. Esta sería la segunda parte. ¿Recuerdan la definición de lo que es la divina providencia? Lo voy a volver a repetir porque va a seguir esto, Rahab y la divina providencia. Entonces, ¿qué es la divina providencia? Es el gobierno de Dios por medio del cual Él, con su sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas del universo. La doctrina de la divina providencia asegura que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Él es el soberano del universo y en el universo, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino humano, los éxitos y las derrotas de la humanidad, la protección de su pueblo y la protección de su pueblo. Esta doctrina de la divina providencia se opone directamente a la idea del mundo de que el universo es gobernado por casualidad o destino. Es la misma definición que traje la semana pasada, solamente lo estoy recordando para que volvamos a meternos en esta historia, ¿sí? Vamos a ver entonces la divina providencia por medio de este relato. El domingo pasado me esforcé en llevarlos a que juntos podamos observar más allá de lo que la superficie nos puede mostrar. Y por medio de los muchos interrogantes y las muchas respuestas e incluso respuestas lógicas y aquellas que incluso ustedes se podían haber hecho, me esforcé en poder mostrarles en que Dios, a pesar de nuestras respuestas lógicas, es Dios el que está escribiendo la historia de Rahab. Entonces, si pudieron escudriñar la escritura, ahora estarán de acuerdo conmigo en que los espías fueron guiados por el Señor providencialmente a la casa de la ramera llamada Rahab. Y que no fue, hermanos, no fue casualidad o cosa del destino que entren en esa casa y que ella los haya recibido en paz.
no fue suerte que los haya escondido y protegido, desobedeciendo incluso las órdenes del rey de Jericó. Y con gozo podíamos ver que Dios está guiando y orquestando toda esta historia para nuestro consuelo, para nuestra esperanza, para nosotros poder afirmar que este capítulo 2 nosotros lo necesitamos. Hemos visto entonces ya 4 puntos acerca de la divina providencia. Lo hemos visto con los espías, hemos visto la divina providencia con Rahab, 3 en las acciones de Rahab, en el diálogo con los espías. Y antes de pasar a los 2 últimos puntos, que habíamos dicho que eran 6, antes de pasar a estos 2 últimos puntos, me gustaría que observemos algo más en las acciones de Rahab. Y necesito tomarlo porque esto me va a ayudar a mí a conectar con el siguiente punto. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto estos 4 puntos y vamos a hacer una mención más para conectar con los siguientes 2 puntos. Volvamos a leer entonces los versículos 3 al 6 para nosotros considerar un poco lo que Rahab está haciendo en este punto. Dice así, versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había escondido, los había hecho subir, al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. ¿Sí? Dice así ese relato y empieza nuevamente lo que podemos nosotros preguntar, las interrogantes. ¿Qué es lo que Rahab está haciendo al responder de esta manera? No se anima nadie a decir, ustedes leyeron conmigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros vemos que Rahab está haciendo en este relato? Niños, grandes, creo que todos llegamos a esa misma conclusión. No hay forma alguna de que nosotros digamos que eso no está pasando. Entonces, ¿qué pasó? Hasta el domingo pasado veníamos bien, veníamos viendo a esta mujer que estaba obrando en fe. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque aparentemente, aparte de ser una mujer pecadora, ramera, también es una mujer mentirosa. Y surgen nuevamente otras interrogantes. Si ella tenía fe, ¿cómo pudo haber mentido? ¿Se puede justificar la mentira de Rahab? Porque todos llegamos a esa conclusión de que ella está mintiendo ahí, y algunas respuestas lógicas que pueden ustedes encontrar en sus conclusiones, en sus análisis o en comentarios, ustedes van a poder concluir en distintas, porque es como los estudios que tenemos los sábados, las respuestas pueden variar, ¿viste? y las respuestas pueden variar en distintas formas. Por ejemplo, es justificable porque lo hizo para salvar a los espías. Otra respuesta que puede ser posible: cuando Dios le da fe y perdona sus pecados, incluye también esta mentira. Otra: lo que hace Rahab es normal, ya que se acostumbraba a hacer esto en tiempos de guerra. Otra: Rahab no era judía, por tanto no conocía o no sabía lo que la ley decía al pueblo de Israel. Ella no tenía la ley escrita en ese momento en las tablas, ella no había escuchado, aunque todos entendemos por teología que su conciencia se lo decía, pero en ese momento no está, ella no está como Pablo dice,
yo no hubiese sabido que codiciar era malo si la ley no me dijera no codiciarás. Entonces podríamos decir que como ella era judía y la ley no le decía no mentirás, entonces ella actuó de esa manera. Bien, no voy a seguir dando más respuestas, hasta ahí nada más, pero quiero demostrarles que pueden haber más de una respuesta lógica y todas pueden ser válidas. Pero hermanos, quiero que nosotros otra vez nos sumerjamos un poco más allá de la superficie para que podamos ver lo que el Espíritu de Dios comunica a sus lectores. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? ¿Qué es lo que la Biblia afirma en lo que está pasando acá? Y si nosotros hacemos un rápido análisis del Antiguo Testamento, vemos que esta mujer aparece en este contexto y no menciona literalmente esta acción como una mentira. Aunque todos nosotros acá, todos, incluso los que están siguiendo la transmisión, van a concluir de que ella está mintiendo. Aunque todos digamos que de acá hasta la China eso es una mentira. Entonces, ¿Dios querrá tapar su mentira? Dios estará queriendo tapar porque en el Antiguo Testamento no menciona este suceso como y Rahab mintió. No lo dice de esa forma, al menos no está así escrito. Y sabemos, hermanos, que Dios no quiere tapar la mentira porque Él no es así. Entonces, posiblemente Dios esté viendo algo más que nosotros no estemos viendo y es por eso que quiero que analicemos bien esto, pero desde la perspectiva bíblica, no de nuestra reacción emocional a algún suceso que nosotros podemos estar viendo en este relato. Porque incluso en el Nuevo Testamento, como veíamos algunos fragmentos la semana pasada, en el Nuevo Testamento aparece esta mujer, pero tampoco lo menciona, ni siquiera habla de las acciones de Rahab como algo negativo. O sea, en ningún momento dice que ella está haciendo algo malo al hacer esto. En cambio, el Nuevo Testamento elogia las acciones de Rahab y nos dice que ella accionó y actuó en fe. Y eso hizo que esta mujer sea puesta en el listado de los héroes de la fe. Algo está pasando acá, porque no puede ser que sus acciones, las que nosotros vemos y condenamos, resulta que Dios dice que esas acciones las hizo en fe y la está felicitando y de tal forma que esa fe está puesta ahí en el podio de los héroes de la fe. Y que esas obras son buenas porque las hizo como evidencias de su fe. Leíamos en Santiago capítulo 2 versículo 25, asimismo también Rahab no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, ¿qué está diciendo ahí? No fue justificada en el sentido de que ella no accionó su fe haciendo estas obras buenas al recibirlos y al enviarlos. Evidentemente el Señor está mostrando algo diferente. Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces, ¿qué? ¿Es una mentira piadosa? ¿Es una mentira piadosa lo que está haciendo Rahab? Como verán, hermanos, debemos reconocer que nuestros pensamientos no son como los de Dios y nuestros juicios muy diferentes. Puede ser un misterio para nosotros, porque nosotros tenemos un juicio muy superficial. Yo incluso me ponía a pensar en esto. ¿Cómo puede Dios decir que David es conforme al corazón de Dios? Y ustedes ven la historia de David y van a decir, no, este no puede ser conforme al corazón de Dios. Eso es lo que nosotros decimos. Pero Dios dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Se dan cuenta que Dios dice una cosa y nuestra lógica dice otra cosa? Por eso es que les animo a que juntos podamos creer lo que la Biblia dice. Más allá de que nuestras lógicas digan lo contrario, ¿qué dice la Biblia? Y que podamos nosotros descansar, hermanos, descansar, aunque no nos cierre, debemos descansar en que Dios sabe lo que hace
y lo que dice. Él sabe, Él es soberano, Él en su divina providencia está actuando de tal forma que Él va a manifestar en el Nuevo Testamento que Él está orquestando todo esto. Él sabe lo que hace. Él es el soberano y debemos confiar en que para Dios y Dios va a actuar siempre en juicios justos y santos. ¿O no leemos eso en todo el Salmo 119? Que los juicios de Dios son todos justos, rectos, santos. Entonces, si Dios dice algo al respecto, debemos nosotros creer. Ya vimos que Dios dice que Rahab está actuando en fe. Y otra vez vamos a pensar ahí, entonces, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que la fe de Rahab la llevó a mentir? No, hermanos, solo digo que debemos considerar lo que está escrito. Y podemos nosotros incluso dejar que Rahab mismo pueda defenderse, o que Dios ha permitido que Rahab diga ciertas cosas y quede registrado en la palabra. Y es ahí, con estas interrogantes, con esto que Dios está preparando, que vamos nosotros a pasar al quinto punto, que es la divina providencia en los pactos con los espías, en este pacto con los espías. ¿Sí? Estamos en ese, ¿qué está pasando ahí? Que para todos nosotros es mentira, pero no en ningún lado menciona de esta forma o de una forma negativa estas acciones. Entonces, veamos el versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Como verán, hermanos, ella está suplicando, está pidiendo por salvación en base de algo. Ella presenta su argumento, ella dice, pido misericordia o pido que hagan esto, pero su base no es la mentira. Escuchen, por favor, ella no está diciendo, yo tuve que mentir por ustedes, así que ahora ustedes deben salvarme. Ella no está diciendo eso. Ella pide que juren por Jehová, o sea, que está poniendo a Dios por testigo de lo que ella está diciendo y lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que ella dice? Como he hecho ¿qué? Eso está escrito. Hay algo que nosotros no estamos viendo, hermanos. Ella dice, ella en ningún momento, así como he hecho una mentira por ustedes, no. Así como he hecho misericordia por vosotros, así la haréis vosotros. Hermanos, la divina providencia no solo le había dado a esta mujer fe, sino que también la estaba llevando a obrar en misericordia, al poner su vida por la vida de ellos. Hermanos, ustedes saben que el contexto en esos días era de que si ella se ponía del lado de los enemigos, ella estaba poniendo su vida en riesgo. Se estaba poniendo del lado de los enemigos, no solamente en esa época, hoy mismo cualquiera que se ponga del lado de los enemigos es una cómplice, es una traidora. Y esta mujer estaba siendo una traidora y estaba poniendo su vida por la de ellos. Se estaba haciendo una enemiga del rey de Jericó. Lo lógico, como dijimos la semana pasada, era que ella entregue a estos dos espías, pero ella arriesga su vida para favorecer a estos espías y así al pueblo de Dios. Hermanos, todos sabemos que Dios no encubre el pecado y no toma por inocente al culpable. Por eso es necesario entender qué es obrar en misericordia, porque Dios no está encubriendo el pecado de ella. ¿Qué es entonces? Ella dice, yo hice misericordia. ¿Qué es obrar en misericordia? Misericordia, el significado de misericordia comprende esto: la solidaridad, la bondad, la gracia, y se manifiesta en forma de piedad, de compasión o de perdón. Otra definición, la misericordia
es la disposición a no ejecutar la justicia cuando ésta merece castigo. Es el acto de perdonar una pena a un merecido castigo. Es el acto de perdonar una pena a un merecido castigo. Entonces, evidentemente esta mujer está actuando de esta manera porque ella dice, y el Señor no está escondiendo esto, el Señor dice en su palabra, toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y Él permitió que esto se escriba de esa forma. He hecho misericordia, he obrado en misericordia. Pero todavía están luchando ahí en sus mentes. Pero para entenderlo mejor, vamos a ponerlo desde otra perspectiva. Vamos a verlo desde la perspectiva de Juan capítulo 8. No les pido que vayan, ustedes se van a acordar del relato. Si quieren, después búsquenlo en sus casas, capítulo 8, versículo 1 al 11. Pero vamos a hacerlo más puntual con nosotros. Encontramos a una mujer en el acto mismo del adulterio. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Les viene más o menos el relato? Y la llevamos a Jesús, como lo hicieron en esta historia, en Juan. La ley, ¿qué decía? Que esa mujer debía morir por su pecado y fue encontrada en el acto mismo. No había forma de que ella se justifique. La ley decía que ella debía morir. Pero Jesús responde de esta manera: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En ese momento nadie lo pudo hacer. ¿Alguno de ustedes podría tirar la primera piedra ante una mujer pecadora como fue esta mujer encontrada en el acto de adulterio? ¿Alguno podría hacerlo? ¿Sí o no? Ahora bien, respondan entonces. ¿Jesús está encubriendo el pecado de ella? ¿O Jesús está rompiendo la ley de Dios? No. Ah, bueno, pero es Jesús. Por eso no podemos acusarlo de nada a él. No, hermanas. Es verdad que nosotros no podemos acusar a Jesús de romper la ley de Dios o de encubrir el pecado de ella. Lo que él está haciendo ahí es tener misericordia de esa pecadora. Ella debía morir, pero los otros también. Porque todos estaban en pecado. Y sabemos que también que a lo largo de la historia él no está encubriendo su pecado, porque el acto de misericordia era poner la vida por la de otra persona. Y Jesús puso la vida por ella. Por eso entendemos que él no está tapando el pecado de ella, no está pasando por alto, no está tomando por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque ella debía morir. Eso es obrar en misericordia. Él está poniendo su vida en rescate, en perdón de pecados, pero poniendo él su vida por ella. Lo mismo hizo Dios con nosotros, porque también nosotros somos pecadores. Y eso es lo que está sucediendo acá. Hermanos, Dios ha tenido misericordia de esta mujer. Él ha tomado la iniciativa para rescatar a esta mujer ramera, mentirosa, dándole fe. Y ahora ella está respondiendo, dando misericordia, porque ella estaba recibiendo misericordia. Y es por eso que debemos indagar en esto, hermanos. Después vayan a sus casas y traten de entender lo que Jesús mismo les decía esto a aquellos que dentro de todo veían todo lo superficial nada más. En Mateo 9:13 dice, id. Ahora cuando vuelvan a sus casas, vayan. Id y aprendan. Id pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en otra traducción dice, no he venido a buscar a aquellos que se creen sanos, sino he venido a buscar a pecadores. Hermanos, ¿se dan cuenta que a veces nosotros podemos actuar más como fariseos que como Jesús actuó? ¿Se dan cuenta que rápidamente detectamos el pecado de otros, como de esta mujer?
Pero ¿qué pasa cuando es nuestro propio pecado? Nos indignamos de que esta mujer haya mentido, pero nos indignamos de la misma forma con nuestras propias mentiras. Nos duele que otros mientan, pero nos duele de la misma forma nuestras propias mentiras. Nuestros pecados nos molestan de la misma forma que nos molestan los pecados de otros. Evidentemente en el relato de Juan ellos estaban dispuestos a ir y condenar el pecado de la mujer, pero huyeron cuando vieron que ellos también eran pecadores y no estaban dispuestos a rendirse. Hermanos, el Señor tuvo misericordia con nosotros y debemos aprender a ver relatos bíblicos con los ojos de misericordia, porque el Señor dice que acá está pasando eso. Misericordia, misericordia. Que podamos nosotros aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque a veces olvidamos, hermanos, que la fe nos enseña que en su misericordia el Señor Jesús pagó por todos los pecados, por todos los pecados. Eso significa que el sacrificio de Cristo cubre pecados pasados, presentes y futuros, y la fe de Rahab no es diferente a eso. Entonces, si podemos entender esto, hermanos, podremos entender que la divina providencia los está guiando a tener un pacto con los espías y Rahab, pero en base de la misericordia, no de la mentira. La base de ese pacto va a ser la misericordia. Leamos el versículo 12 de nuevo. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia, vosotros así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Es notable, hermanos, la desesperación y la confianza a su vez que esta mujer tenía en Dios. Ella sabía que Dios iba a cumplir sus promesas y que el pueblo de Israel, hermanos, iba a venir a conquistar Jericó e iba a destruir e iba a matar a todos sus moradores, y ellos, Rahab y su familia, iban a caer junto al resto del pueblo. Rahab y sus familiares estaban destinados a la destrucción, estaban destinados a morir, a menos que Dios la perdone y la salve. ¿No les recuerda eso a ustedes? ¿No estábamos nosotros en la misma condición? Es por eso, hermanos, que esta mujer apela a la gracia y misericordia de Jehová y a los que conforman su pueblo, porque ella sabía que solamente por medio de la misericordia de Jehová ella podía salvar su vida y la vida de los suyos cuando Jericó fuera destruida. Un hermano dice al respecto: Rahab creía en la misericordia de Dios. El Espíritu le había iluminado para alcanzar un conocimiento real del Señor. La fidelidad, el poder, la soberanía de Dios eran parte de la fe de Rahab. Fin de la cita. Ella sabía que esto iba a acontecer. Y como dije, un pacto es entre dos partes. Ella dice: he hecho misericordia con ustedes. ¿Y qué es lo que ellos responden? Versículo 14. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra. Vida por vida. Nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo ¿qué? Misericordia. El pacto está fundamentado, está sobre la misericordia. Aunque nos cueste verlo, dice la palabra esto:
misericordia de Rahab, iba a recibir misericordia, el Señor está permitiendo que este pacto se dé en las mismas condiciones que Él hace, con las mismas condiciones con nosotros. Nosotros somos salvados por misericordia de Dios. Y dice ahí, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Notemos estas dos últimas palabras que estos espías dicen, misericordia y verdad. En hebreo se lee, te trataremos con bondad y lealtad. No puedo leerlo, no puedo leer en hebreo, así que tengo que leer lo que está traducido. Te trataremos con bondad y lealtad. Estas palabras, hermanos, nos enseñan el camino de la salvación. Ese camino de salvación que garantiza a nuestro Dios. Porque toda persona que se acerca a Dios, o incluso toda persona que manifiesta ser de Dios, no solamente confía en la misericordia, sino también en la fidelidad de Dios. Misericordia y verdad, bondad y lealtad. Ese es el camino. No solamente nos acercamos a Dios porque Él es misericordioso, sino nos acercamos a Dios porque Él es fiel. Él es fiel, y si Él dice, los que vienen a mí, yo no los echo fuera, Él es fiel para cumplir eso. Por eso hemos podido confiar en Él, si no, no podríamos confiar en Él. Y eso me lleva al sexto punto, que es de los 6 que había que tratar, que es la divina providencia en el resultado del viaje. No pido que lo que hemos desarrollado hasta ahora crean porque el pastor lo dijo. Escudriñen por favor en sus casas, busquen qué es misericordia, traten de entender lo que es misericordia, vean el contexto histórico, vean todo el panorama bíblico y ustedes van a ver que cada vez que el Señor salva u obra providencialmente siempre va a ser por medio de su misericordia. ¿Por qué? Y su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y si Él no obra de esta manera, deja de ser Dios. Y que toda la providencia de Dios en la Biblia, vamos a ver que ninguno, ni el pueblo, ni nosotros merecía su rescate, merecía la salvación. Por eso es de pura misericordia. Sexto punto, la divina providencia en el resultado del viaje. Este resultado, el viaje, va a concluir con 2 resultados, y la primera de esas es la seguridad de salvación de Rahab y la familia. El primer resultado de este viaje va a ser que esta mujer esté segura de la salvación. Leamos versículo 15, por favor. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Entonces vemos ahí que esta mujer, obviamente antes de tener esa seguridad, todavía sigue obrando en fe. Y como ya dije antes, no fue suerte que estos espías hayan caído en la casa de Rahab, no fue el destino que hayan entrado en esa casa que les brindaría la opción de escape. Hermanos, la divina providencia los guió hasta ahí. La divina providencia actuó en Rahab, y la fe de Rahab se sigue haciendo visible al favorecer a sus hermanos en la fe. En este caso, a los espías. Ella ya no los veía como extraños, como enemigos, sino como a hermanos. Los ayuda porque ella, por la fe, ya era parte del pueblo de Dios. Obviamente, estoy deduciendo esto por la historia, no porque el pasaje lo diga. La historia, después más adelante, hermanos, vamos a ver que ella no solamente es rescatada, porque uno puede pensar que, bueno, listo, llegan a Jericó, lo vamos a ver, llegan a Jericó, destruyen Jericó, y ella, listo, quedó sana y salva, y ella y su familia.
Listo. Podían seguir adelante el pueblo y ella podía haber quedado ahí libre. Listo, ya soy libre, fui salva, a mí no me mataron, a mi familia no, y entonces nosotros nos quedamos acá, que el pueblo siga su camino. No, esta mujer que fue rescatada por el Señor, luego va a confirmar ese rescate al no morir ante la ejecución de la ira de Dios con este pueblo. Ella va a ser rescatada y ella viene a formar parte, viene a ser parte del pueblo de Dios. E incluso, como podemos ver mucho más adelante, esta mujer fue incluida en la historia, no solamente para cuidar de los espías. Esta mujer, hermanos, del capítulo 2 es tan glorioso porque no fue solamente incluida para cuidar de los espías o para que ella y su familia sean salvas. Porque esta mujer estaba siendo parte de la gran historia que Dios estaba escribiendo, esa gran historia de la redención. ¿Cómo puedo decir esto? En Mateo capítulo 1, versículo 1 al 6, voy a leer en palabra de Dios para todos rápidamente, para que ustedes vean que no estoy concluyendo en esto porque me imaginé que esto es así. La Biblia nos enseña que esta mujer no solamente estaba estaba poniendo su granito de arena ahí para que el pueblo... No. Dios estaba providencialmente orquestando todo. Esta mujer pecadora, ramera y si quieren mentirosa, estaba siendo incluida porque esta mujer iba a ser parte de la historia de la redención, incluso para nosotros mismos. Mateo capítulo 1, versículo 1, en palabra de Dios para todos, dice, esta lista de los antepasados de Jesucristo, descendientes de David y Abraham. Versículo 2, Abraham fue el papá de Isaac, Isaac fue el papá de Jacob, Jacob fue el papá de Judá y sus hermanos. Judá fue el papá de Fares y Sara. Tamar, otra mujer que también es particular, fue la mamá. Fares fue el papá de Esrón y Esrón fue el papá de Ram. Ram fue el papá de Aminadab. Aminadab fue el papá de Nazón y Nazón fue el papá de Salmón. Salmón fue el papá de Boz y Rahab fue la mamá. Hermanos, a veces no nos gusta leer las genealogías hasta que descubrimos esto. Ay, no, pero ¿de qué me sirve saber esto? De que una mujer fue incluida, ¿para qué? Para que también venga el Señor Jesucristo y que tengamos nosotros los gentiles que no teníamos esperanza de las bendiciones de Dios y pueda cumplirse la palabra de Dios que en ti serán benditas, en tu descendiente serán benditas todas las naciones. Y acá se hace evidente que Salmón, no Salomón, Salmón fue padre de Boz y Rahab fue la mamá. Y sigue la historia, Boz fue papá de Obed y Ruth, otra mujer pagana, fue la mamá. Obed fue el papá de Isaí, Isaí fue el papá del rey David, David fue el papá de Salomón, la mamá de Salomón había sido la esposa de Urías, otra pecadora. Hermanos, gloria al Señor por este capítulo 2. Porque en serio, como decía el hermano Julián al principio, o sea, la palabra de Dios tiene que encendernos. La palabra de Dios tiene que renovar nuestra esperanza en Cristo. La palabra de Dios tiene que afirmar nuestra confianza en Dios porque Dios orquesta todo, todo, todo. No hay nada, hermanos, que a Dios se le escape de las manos. Y si estamos en sus manos, entonces no nos vamos a escapar de esto. Pensemos algo más al respecto para que podamos ver la grandeza de nuestro Dios.
Las puertas estaban cerradas. No había forma de escapar. Y seguramente al saber que había espías dando vueltas, el lugar estaba fuertemente vigilado. Eso pasa normalmente cuando hay un crimen en un lugar. ¿Dónde es que van a reforzar la seguridad? En las vías de escape. Automáticamente una de seguridad, vías de escape. ¿Para qué? Para que no escapen. Entonces, evidentemente, estos hombres no había forma de que pudieran escapar porque la vigilancia pudo haber sido reforzada. No había forma y providencialmente había una vía de escape y que era por la ventana donde Rahab vivía. Y justo da la casualidad que Rahab vivía en el muro y los espías pudieron descender por ahí. ¿Casualidad o providencia? Qué suerte que tuvieron estos. Hermanos, no fue suerte. No fue cosa del destino. Dios estaba orquestando todo. Entonces veamos este punto, la seguridad de salvación. Versículo 17, y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, en otra traducción, cordón o soga roja, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de estas puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Hermanos, estos dos espías se estaban comprometiendo y dándole una seguridad de salvación a Rahab y a los suyos en el nombre de Dios, en el nombre del Dios de Israel, quien cumple sus promesas. Y ellos están tan seguros que ellos mismos se ponen como garantes. Ellos eran la garantía de este pacto, al ponerse bajo maldición si no cumplían. Ellos se están poniendo bajo maldición. Que Dios haga con nosotros lo que tenga que hacer si nosotros no cumplimos esto. No eran simplemente palabras. A veces uno se puede, no, bueno, sí lo voy a hacer. Sí voy a hacer. No, este pacto, estas palabras de ellos, por eso el Señor dice que tú sí seas sí, que tú no sea no. Estas palabras, este compromiso estaba siendo asumido delante de Dios con la certeza de que ellos iban a cumplir porque Dios los iba a empujar a impulsar y los iba a impulsar a cumplir. ¿Por qué? Porque si no cumplían, ellos sabían qué maldiciones podía caer sobre ellos. No están hablando ligeramente, no se están comprometiendo ligeramente como para zafar de la situación y escapar. No, ellos eran conscientes de este compromiso. Nuestra vida responderá por ustedes si se les pasa algo. Eso es lo que le están diciendo en otras palabras. Hermanos, la divina providencia usa este pacto para traer seguridad de salvación a aquella mujer ramera, pagana y pecadora destinada a morir junto con los demás habitantes de Jericó. Ahora ella podía estar segura, ahora podía descansar, porque ella estaba segura que la gracia de Dios la había alcanzado. Y podía esperar tranquilamente el cumplimiento de esa promesa. Ella solamente, como verán, dice, y colgó. Ella tenía que esperar, porque ella sabía que Dios iba a cumplir esa promesa. Ella ahora estaba segura de esa salvación. Versículo 20, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Ya no hizo más nada. Solamente respondió a ese pacto. Debe quedar claro, hermanos, en este relato que la seguridad de salvación era
para ella y para todos los que estén dentro de la casa, de esa casa que tuviera el cordón de grana. No era la seguridad de salvación porque eran familiares de ella. Eso tiene que quedar claro. No es que todos los familiares de ella se iban a salvar, no. Todos los que estuvieran dentro de esa casa, porque incluso algún familiar de ella pudiera estar en ese día afuera, ese familiar iba a morir igual. No era por ser familiar, era por estar dentro de esa casa. Esa es la seguridad. La seguridad es que ellos debían estar y permanecer dentro de esa casa que estaba con el cordón de grana. Este patrón nosotros podemos ver en la historia de la redención que se repite varias veces, como por ejemplo en la historia de Noé. ¿Qué dice en la historia de Noé? Que se salvarían solamente aquellos que estuvieran ¿dónde? Dentro del arca. Los de afuera, ¿qué pasó con los que estuvieron afuera? Murieron. Se salvaron solamente los que estaban dentro del arca. Lo mismo pasa en el Éxodo. ¿Qué dijo el Señor? Que no morirían los que estaban dentro de las casas que tuvieran la sangre del cordero marcada en los dinteles. Los que estaban afuera, ¿qué pasó? Murieron. Los que estaban dentro de la casa con la sangre pintada en los dinteles se salvaron. Lo mismo es en el Nuevo Testamento, porque la redención es por medio de la sangre del Cordero de Dios en la cruz. Todos sabemos que solo se salvarán los que estén dentro o los que estén unidos a Cristo por medio de la fe. Los cristianos también tenemos esa garantía de salvación que viene del Espíritu de Dios. Eso nos lo confirma el Espíritu de Dios. Esa sangre fue derramada para los que estén unidos a Cristo, no prueben la muerte. Porque Jesús mismo dijo que aquellos que están en Cristo Jesús, aunque mueran, vivirán. Palabra de Dios para todos dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, esto mismo sucede con ustedes, cristianos. Esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias sobre la salvación y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es como un adelanto o una garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. La promesa de Dios llegará cuando se complete nuestra liberación y así podremos alabar a Dios por su grandeza. El Espíritu de Dios es esa garantía. Por eso vemos en el Nuevo Testamento incluso los que se fueron porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido, no en un local, es dentro, en la fe. Los que no están en fe perecerán, pero los que están dentro en Cristo vivirán. Y lo segundo es ¿qué trajo este viaje? Aparte de la seguridad de salvación para Rahab, trajo cuidado y confirmación de victoria para el pueblo. Otro resultado es el cuidado y la confirmación de la victoria del pueblo. Versículo 22 dice, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Como vemos, hermanos, Dios protege providencialmente a los suyos. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no son suyos están a la merced, están en manos del enemigo. Dios protege providencialmente a los suyos. Y ojo, hermanos, que esto no quiere decir que
los suyos no tendrán dificultad en el camino. Estos espías estaban teniendo dificultades en este momento, pero Dios, a pesar de las dificultades en el camino, direcciona todo para el bien de los suyos. Hermanos, que Dios providencialmente los proteja no quiere decir que los libre de los desafíos, de las acechanzas del enemigo, los libre de la persecución, de circunstancias difíciles. No, providencialmente, incluso pasando por sombra de valle de muerte, Dios estará con ustedes providencialmente. Dios nos dice que Él va a librarnos de todo eso. Él dice que Él va a estar con nosotros todos los días, incluso cuando pasemos eso. ¿Y cómo vamos a saber eso? Porque permanecen. Providencialmente ustedes están permaneciendo. Si no tiraron la toalla es porque providencialmente el Señor los está sosteniendo. Ya sea por un hermano, ya sea por la lectura de la Biblia, ya sea por una predicación, ya sea por una circunstancia, el Señor les recuerda que Él cuida de los suyos. Esta historia nos demuestra, hermanos, que nuestro Dios protege a este pueblo. Los guió hasta la casa de Rahab, los protegió ahí, los protegió al escapar. Pero no solamente les da eso, porque Dios siempre nos va a dar algo más. Y les da la seguridad, la certeza de una victoria segura. Ahora ellos tenían algo que llevar a Josué, porque esta nación iba a ser entregada en sus manos. Versículos 23 y 24 dice: entonces volvieron los dos hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Num, y le contaron todas las cosas que había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hermanos, la misión de los espías había terminado. Y ya solamente la presencia de estos dos hombres animaba a Josué. Pero también en este caso Dios le da más de lo que Josué podía esperar. Las palabras de estos hombres diciendo esto a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y que todos los moradores desmayan delante de nosotros, demuestra la confianza en el poder y la fidelidad de Dios. Josué, hermanos, Josué ya sabía que la victoria era segura. ¿Por qué? ¿Porque se lo dicen los espías? No, porque Dios mismo se lo había dicho. Pero ahora Josué sabía algo más, que él no iba a enfrentar a un pueblo aguerrido, a un pueblo poderoso, sino a un pueblo que estaba debilitado desde sus entrañas y estaban asustados no por los israelitas, sino estaban asustados por el Dios de los israelitas. Ahora él sabía algo que hasta ese momento no lo sabía. Ellos sabían que ellos ahora temblaban por el Dios que los acompañaba. Ahora él estaba más seguro de poder ir y decir: el Señor nos ha entregado a esta nación en nuestras manos. Conclusión, todo el capítulo, hermanos, todo el capítulo 2 es una lección para cada uno de nosotros. Rahab es un ejemplo admirable, no solamente de fe, sino de las obras de fe y cómo la divina providencia actúa. Me recuerda mucho, hermanos, después vean en sus casas el relato de Cornelio en Hechos capítulo 10. Me recuerda mucho a ese suceso, porque tanto Cornelio como Pedro no se conocían y Dios providencialmente está actuando en un lado, está actuando en el otro, y personas que ni siquiera querían verse y no tenían la intención de conocerse, Dios conduce a uno para qué, a otros para que lo busquen, a otro para que vaya, ¿para qué? Para que al final Cornelio y su casa encuentren salvación en Cristo Jesús. Es muy similar. Dios actuando providencialmente para salvación. Hermanos, Jesús mismo dijo que la salvación viene de los judíos, pero no dijo que solamente era para judíos, sino para todos aquellos
que puedan responder en fe, no importando la nacionalidad que tengan. Y eso nos lleva entonces a considerar acerca de nuestra fe. Hermanos, debemos concluir con toda esta historia que Dios ha orquestado todo para que podamos nosotros rendirnos al Señor. El Espíritu nos dio vida y fe para que podamos nosotros clamar por misericordia y salvación, y el Señor nos ha concedido esto, pero de pura gracia. Esto debe encendernos, esta historia debe ser igual a la nuestra. No hay muchas aplicaciones porque creo que toda esta historia aplica a nuestra vida. Lo mismo que ha pasado con Rahab ha pasado con todos nosotros. El relato de Rahab fue incluido para nuestra esperanza, para mostrarnos que el único medio de salvación para un pecador es de pura gracia, como dice en Efesios 2:8. Por gracia somos salvos, no por obras. Hermanos, la divina providencia también nos enseña a los cristianos que Dios nos da seguridad de salvación. Seguridad en que esa sangre fue derramada por nuestros pecados y esa sangre es suficiente para perdón de todo pecado. Y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nosotros ahora podemos decir, Abba, Padre. Tenemos esa seguridad en nuestro espíritu porque el Espíritu mismo nos confirma eso y sabemos por el Espíritu y por la fe que Él nos ha dado que el Señor un día volverá. El Señor vendrá. Vendrá un día y todos sabemos por medio de la palabra que Él vendrá, como este caso de la historia que estamos viendo. Él vendrá para salvación, pero también vendrá para destrucción. El Señor viene, pero Él nos da garantía a aquellos que estamos en Cristo que no pereceremos, sino que viviremos eternamente con Él. Como veremos, el relato continúa y la destrucción vendrá. Entonces Dios nos asegura que si permanecemos en Él, si estamos en Él, si perseveramos hasta el fin en Él, Cristo nos va a salvar. Entonces debes escuchar, amigo, amiga. Si todavía no has puesto tu confianza en Cristo, debes escuchar esto, porque la ira y el juicio de Dios viene. Él viene para salvación, pero también viene para condenación. Todos los que estén fuera, los que no tengan el sello de su espíritu, los que no tengan fe, quedarán bajo la ira y la condenación de Dios, morirán. Es por eso que debes hoy, amigo, amiga, joven y niño, debes clamar como Rahab clamó por salvación y por misericordia, porque Dios la tiene. Dios tiene y Él no va a echar fuera si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Debes huir de la ira venidera. Hay una seguridad de salvación, pero no son en tus obras. La única seguridad de salvación está en Cristo Jesús. En Jesús, Él es el medio de salvación que Dios ha orquestado. Hermanos, que Dios pueda llenarnos de gozo. Que Dios pueda encender nuestro espíritu, nuestra alma sea movida a gratitud a nuestro Dios. Porque si estamos acá es porque en su divina providencia y porque Dios cumple sus promesas, Él nos ha llevado a considerar a Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y si ustedes hoy lo pueden entender, y si ustedes hoy pudieron decir, sí, creemos en que Cristo es el Hijo de Dios, si ustedes pueden decir, sí, quiero seguir a Cristo, es porque el Espíritu Santo los ha convencido. Él, nuestro gran, poderoso Dios, el Dios del cielo y de la tierra, nos ha dado vida y nos ha conducido a Cristo. Hemos podido ver esa cruz por medio de la fe y nos hemos rendido a Él. A Él sea la gloria, porque es de Él la historia.